¿Cuánta razón tenía Cassius Clay cuando decía que qué curioso que en Estados Unidos resulta que todo lo bueno era blanco y todo lo malo, pues negro? En el lenguaje es evidente. Y Blancanieves, blanca. Y los mejores detergentes, los que limpiaban más blanco. Y Miss Universo, blanca. Y Miss América, blanca. Y Tarzán de los monos, blanco. Y además, recién llegado a África y ya hablaba con los animales. Mientras que los africanos, que llevaban allí toda la vida, pues no eran capaces de tamañas proezas. En cambio, claro, en inglés chantaje se dice blackmail. Los cisnes buenos, pues blanquitos. El patito infeliz, negro. Cruzarse con un gueto negro, mala suerte. Con uno blanco es una fortuna. Y ya no te digo nada, tener el alma negra. No es raro que el presidente de los Estados Unidos pues sea siempre proclive al racismo, porque vive en la Casa Blanca. El Ku Klux Klan reivindica a los blancos y puede atacar a los negros, pero si los negros se defienden, no, cuidadito, es que entonces son terroristas. Nelson Mandela dirigió en Sudáfrica una organización de la resistencia contra el apartheid. Si Cayetana o Casado o Abascal hubieran visitado en aquel entonces Sudáfrica, pues no habrían ido a la cárcel a ver a Mandela. Habrían ido a esos restaurantes caros servidos invariablemente por negros que además no tenían ningún derecho laboral. Para el gobierno fascista de Pretoria, en Sudáfrica, igual que para Franco, o para Estados Unidos, o para Cayetana, Mandela era un terrorista. Porque un negro, un pobre, una mujer o un demócrata que se levanta contra un blanco, un rico, un hombre o un fascista, aunque les esté agrediendo, es que entonces son terroristas. El fascismo ni pregunta ni hace prisioneros. Tienen ahí las televisiones para que les creas sus mentiras. Ay, y tienen mercenarios, muchos mercenarios, que están en todas las televisiones, en las radios, en los periódicos, diciendo exactamente lo que quieren oír los que les pagan. Poned cualquier tertulia y veréis que mayoritariamente los mercenarios van ahora contra el ministro Marlaska. Pero si Marlaska siempre ha estado cerca de posiciones conservadoras, pero les da igual. Que pudo ser ministro con el PP o Ciudadanos, no les importa. Como si le tocara la China a Nadia Calviño, no se acordarían, ¿no? Que ha sido alta funcionaria europea, que era la garante de las políticas de la Unión Europea más neoliberales. ¿Qué más da? ¿Cuántas veces la extrema derecha en tantos lugares del mundo no ha hecho atentados contra los suyos para justificar una intervención? Es que no han matado policías a policías para justificar la intervención de policías contra la izquierda. ¿No nos acordamos de Italia en los años 60? Las cuentas en Twitter que piden violencia contra la extrema derecha son siempre cuentas de la extrema derecha enmascaradas para justificar su política de odio. El caradura de Abascal, el rey de los chiringuitos, decía en las elecciones que quería gobernar para acabar con los chiringuitos. Los que tuvieron a España bajo la bota militar durante 40 años, ahora gritan libertad, 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 los de Vox y el PP. Que defienden al policía que ha asesinado a George Floyd en Minneapolis, son los que aquí gritaban el a por ellos, o los que están a favor de la ley Mordaza, o los que celebraban a los GAL, o al Batallón Vasco Español, o a Fuerza Nueva, siempre, eso sí, envueltos con la bandera, con el amarillo del sol bien en su cara, y el rojo de un apetito de sangre de otros españoles que no se acaba. Verde que te quiero verde, escribió Lorca. Lorca aún es un desaparecido, por cierto, por culpa de los antepasados de estos locos. Bienvenidos a la frontera, verdes desobedientes. Hay chispas que hacen arder la pradera. Pero hace falta que esté seca, Arde Minnesota, Washington, California, Nueva York. Y no solamente por el asesinato de George Floyd. La población negra, latina, incluso parte de la blanca, están hartas de racismo. En el país de las libertades no se respeta los derechos humanos y a los pobres, especialmente si son negros o latinos, llevan sin dejarles respirar mucho tiempo. Los que se rasgan ahora las vestiduras con los saqueos son los mismos que han saqueado a negros, indígenas, a los asiáticos que les construyeron el ferrocarril. Estos que se rasgan las vestiduras son los mismos que asfixian a pueblos de otras partes del mundo poniéndoles la rodilla en su cuello. Trump, el loco de Trump, amenaza con sacar al ejército a la calle. Desde el soldado Ryan, que luchó contra los fascistas en Normandía. Y claro, Steven Spielberg, ahora todos son sospechosos de terrorismo, en este falso Edén de las libertades. Siempre, en vísperas electorales, los estadounidenses veían cómo su presidente hacía una guerra fuera. Trump está haciendo la guerra ahora dentro, contra su propio pueblo. Una caza de negros, de brujas, de comunistas, como no se había visto en los últimos 50 años, con apoyo, claro está, de algunos loquitos internacionales como Abascal, Casado o Cayetana Álvarez de Toledo,
A ellos no les hacen mucho caso, pero ellos aquí, ¡ay, cómo miran! Y para hablar de la tensa situación en un país que realmente cuando estornuda manda su gripe al resto del planeta, hoy tenemos al corresponsal del Diario Público en Washington, a nuestro buen amigo, el periodista Manuel Ruiz Rico. Hola, buenos días desde Washington. Un saludo, Juan Carlos. ¿Qué tal? Oye, Manuel, una primera pregunta rápida. ¿Por qué, después de una situación donde constantemente son asesinados ciudadanos negros, por qué ahora ha estallado la tormenta? Bueno, yo creo que ha estallado por dos cosas fundamentalmente, ¿no? Primero, llevamos varios meses desde la declaración de la pandemia en los que las desigualdades sociales se han tensado muchísimo. Hay muchísima más gente que está en el paro, vamos a 3 millones de parados por semana, ya son 40 millones de personas en el paro. Aquí el seguro médico, por ejemplo, viene en casi todos los casos a través del contrato de trabajo y muchas personas se están quedando sin seguro médico, además de los 30, 40 millones de americanos que ya no tenían seguro médico, pues cada vez se van sumando más. Y luego el caso ha sido un caso absolutamente impactante, que ha circulado muchísimo por redes. A medida que se han ido conociendo detalles del caso, pues era todo más escabroso. El caso estuvo rodeado además de muchísima injusticia porque enseguida se supo que los policías relacionados con el caso habían sido despedidos, pero ni siquiera detenidos. Y solo uno de ellos fue detenido a los 3 días y los otros ni siquiera han sido detenidos. Entonces yo creo que todo esto ha sido como el detonante de una especie de herida y de situación injusta que se llevaba arrastrando mucho tiempo y este ha sido el detonante perfecto para que toda la situación pues haya estallado, ¿no? Por supuesto alimentado por la retórica del presidente Donald Trump, que lejos de llamar a la tranquilidad o de intentar asumir una posición de liderazgo, lo que hace es poner una retórica incendiaria, ¿no? Llama la atención esa suma de abuso de poder policial y de complicidad judicial, ¿no? Sí, también pasa eso, ¿no? De hecho, la primera autopsia oficial del municipio de Minneapolis, donde está Minneapolis, fíjate que yo no sé en qué situación se hizo, pero prácticamente descartó el homicidio, ¿no? Y una vez que empezó a haber protestas y manifestaciones, ayer salió que rectificaron ese primer análisis de la autopsia y que sí que había muerto por asfixia por haber sido su cuello presionado por la acción del policía, ¿no? Pero al principio prácticamente dijeron que George Floyd tenía antecedentes sanitarios, digamos, e incluso habían dicho que tenía algún tipo de consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? Y prácticamente le echaron la culpa a la víctima de haber muerto, ¿no? Los medios de comunicación, ¿qué papel asumieron? ¿El de la policía o el de los manifestantes? Bueno, los medios de comunicación la verdad es que han estado muy combativos siempre, ¿no? Porque sí que en el tema, bueno, los medios de comunicación, por supuesto, además justo esto ha ocurrido prácticamente 48, 2-3 días después de que Trump le declarara la guerra a las redes sociales y a los medios de comunicación, que desde luego se la ha declarado desde el primer día, y los medios de comunicación con este tema sí que están bastante combativos, ¿no? Y luego en la manera en que Trump ha liderado todo este problema, que solo lo ha hecho peor, pues sí que están haciendo casi un bloque común, ¿no? Yo ayer estuve viendo, entre otras cadenas, pues estuve viendo un poco la Fox, que es la cadena de ultraderecha en la que Trump se apoya tanto, y hasta la Fox, ayer, la cadena local en el Washington DC, en el Distrito de Columbia, pues era bastante moderada y muchas veces estaba prácticamente a favor de los manifestantes, ¿no? En la medida en que ellos estuvieran, que fue una protesta, por supuesto, pacífica la de ayer, Claro, salvo también algún quiero caso preguntarte puntual. sobre eso, porque parece que todas las protestas son violentas. Claro, a mí me da la impresión, porque tengo además familia y tienes amigos en España que te escriben cómo está la situación, yo creo que se está también transmitiendo la idea de que son protestas muy violentas y que la violencia además está como organizada y para nada, las protestas son absolutamente pacíficas y luego puntualmente puede que haya un caso de violencia, pero son ciudades en Estados Unidos, o sea, seguramente si hagamos un análisis al final de todo, a lo mejor está habiendo menos violencia estos días en las ciudades americanas que la que había hace, no sé, 3 meses antes de que ocurriera nada en cualquier ciudad americana, porque en las ciudades americanas hay cierto tipo de violencia, ¿no? Claro, también llama la atención la respuesta de Donald Trump tan desmesurada, planteando incluso que salga el ejército. Eso sería la respuesta a lo que se lee también como situaciones de violencia. También, exactamente. Y además, este anuncio que hizo él, porque Donald Trump, pues siempre en situaciones, él quiere llevar yo creo, ¿no?, la política a situaciones de crisis y entonces una vez que él crea esa situación de crisis, tiene una respuesta como muy testicular, ¿no? Todos son demostraciones de fuerza, amenazas.
Eso está llevando al país a una situación muy, muy crítica, yo creo. Y efectivamente, él ayer amenazó con sacar al ejército en todos los estados. No está claro que lo pueda hacer. Aparentemente hay una ley de la guerra civil de hace como 200 años que le daría esa potestad. Esto ha sentado muy mal en los medios de comunicación y muy mal en los gobernadores de los estados que le han dicho que ni se atreva, que ni se atreva. Y yo creo que esto suena más a amenaza, seguramente para su público y para él demostrar que es un hombre, pues eso, muy, muy testicular y muy casi violento, diría yo, ¿no? Me llama la atención, Manuel, claro, en una situación preelectoral como la que tiene Donald Trump, casi siempre se busca una guerra exterior, ¿no? Y parece que este señor se ha buscado una guerra interior. Sí, sí, o sea, él se busca muchos enemigos y casi todos son... Se buscó China y también se ha buscado muchos enemigos interiores, ¿no? Y ya te digo, la última semana pues se ha buscado los enemigos interiores de las redes sociales, a los que acusa de censor y de censores. Ahora se ha buscado, bueno, el Partido Demócrata, por supuesto, siempre lo ha tratado como un partido enemigo y ahora, pues en estas protestas, él siempre, por supuesto, antes de hacer cualquier comentario, hace su guiño a la familia de Floyd y a que se va a hacer justicia y acto seguido prácticamente pone en el saco de los violentos a todos los manifestantes, ¿no? De manera que cualquier persona que se manifieste enfrente de la Casa Blanca con un cartelito en favor de que se haya justicia o contra el racismo o lo que sea, pues entra en el saco, se pone a ser agredido por la policía, que fue lo que ocurrió ayer en otro de los excesos policiales absolutamente denunciado por todos por el Partido Demócrata y por todos los medios de comunicación, ¿no? Porque él actuó contra una masa pacífica enfrente de la Casa Blanca antes del toque de queda, ¿no? Con pelotas de goma y gas lacrimógeno. Claro, llama la atención aquí en España que Vox celebra, ¿no?, cualquier tipo de abuso policial en Estados Unidos, ¿no? Una cosa absolutamente demencial. Oye, mencionas los gases lacrimógenos, que son sustancias químicas prohibidas, ¿no?, incluso en las guerras. Sí, no sé qué dirá la legislación norteamericana. Yo entiendo que si lo usan, la legislación norteamericana seguramente lo contempla en situaciones de críticas, ¿no?, de emergencia. Y lo que ha sido muy criticado, sobre todo en Washington, es que aquí hubo un despliegue policial ayer que no tenía, yo creo que fue absolutamente descompensado, ¿no? Había periodistas que habían cubierto guerras y que habían cubierto otro tipo de conflictos, del Washington Post, del New York Times, que decían que había, o sea, ayer hubo un despliegue de patrullas del FBI, de patrullas de la DEA, del Ejército, de la Policía Militar, de la Policía Secreta de la Casa Blanca, había helicópteros militares sobrevolando muy bajo la ciudad, trajeron a un Black Hawk, que era un aparato enorme, o sea, los que no hemos estado nunca en ninguna guerra ni en ninguna situación crítica, pues la verdad es que era sorprendente porque costaba dormir por la noche. Yo me acosté más o menos a la 1 de la madrugada y costaba conciliar el sueño, ¿no? Entonces él hizo un despliegue militar absolutamente en la ciudad. Él utilizó, yo creo que él llevó un poco la normativa hasta donde incluso a lo mejor se pasó. Yo no soy un experto jurídico en estas cosas, pero desde luego hubo agresiones sin sentido y no justificadas. Y la alcaldesa del Distrito de Columbia se quejó porque su gente había sido agredida antes del toque de queda con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Para él luego hacerse... El objetivo era de quitar a la gente de enfrente de la Casa Blanca porque él quería ir a una iglesia que había enfrente a hacerse una foto con una Biblia. Ya. Hemos visto algunos tuits de mandatarios internacionales exigiendo a Estados Unidos respetar los derechos humanos. Exactamente, y Naciones Unidas ha sido muy duro. El relator de Naciones Unidas por el derecho a la libertad de expresión ha sido también muy duro, que es un norteamericano, ha sido también muy duro porque, claro, yo creo que Trump está llevando un poco contra las cuerdas a su propio país, ¿no? Que es precisamente uno de los tabúes quizás que hay en Estados Unidos es dividir al país, ¿no? Todos los políticos presumen o quieren presumir siempre de tener un país unido porque las tensiones en este país entre esas dos Américas que provocaron la guerra civil en su día, pues eso como que es un poco lo que se quiere evitar, ¿no? Y entonces todos los políticos han intentado presumir de que ellos han unido al país y Trump presume justo de lo contrario, ¿no? Y entonces, claro, toda esta violencia verbal, que ayer en algunos casos fue violencia militar en Estados Unidos, pues no me extraña que haya líderes internacionales, incluso la misma Naciones Unidas, que hayan protestado contra eso, porque parte de esa violencia además se ejerció contra los periodistas. En las últimas, sobre todo 2 o 3 días, se han detenido bastantes periodistas cubriendo, que tenemos además, los periodistas tenemos una acreditación oficial del gobierno y podemos estar más allá del toque de queda cubriendo, siendo testigos de cómo está la situación, ¿no? Y el otro día, hace 2 días, un periodista de la CNN, negro por supuesto, fue detenido en directo mientras transmitía una protesta en Minneapolis, creo que fue, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que son muy peligrosas de que pasen de Estados Unidos, ¿no? Manuel, esta violencia militar, como tú planteas, tiene lugar en determinados espacios de Estados Unidos, en cambio en otros no, ¿no? Y tú planteas cómo
bueno, pues a lo mejor un ciudadano en Iowa está viendo a Trump de una manera diferente a como se le ve en Nueva York o en Washington. Sí, seguramente. Y luego también está la parte de los dos Estados Unidos que hay. Yo creo que hay un Estados Unidos urbano, que es relativamente más europeo, diría yo, de mentalidad, ¿no? Seguramente. Por ejemplo, en el Distrito de Columbia, el 90% de las personas votaron en las últimas elecciones por el Partido Demócrata. Y yo creo que sí que hay una tendencia a que las poblaciones más urbanas son más cosmopolitas y son más demócratas. Y luego está un poco la América más rural, pues que seguramente se vea reflejada, incluso se vea respaldada por el presidente Trump, que por eso está tan empeñado en hacerse fotos con Biblias y en hablar de soy el presidente de la ley y el orden, como dijo ayer, y soy el presidente de las familias, ¿no? Y entonces yo creo que todas esas tensiones él las explota mucho y él hace muchos guiños, como tú decías, a esa América rural que vive en Iowa o en Nebraska o en Arkansas, ¿no? No le ha ido mal. ¿Eso puede significar que esto que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos le garantice un poco más la reelección? Claro, eso es una incógnita, pero a mí sí que me preocupa cuando hablo con gente que está en Europa o que está en España, que esto solo lo ven con un ojo, ¿no? Que es el ojo de mira qué tensión, mira qué violencia, mira las protestas, mira lo que está haciendo Trump, mira qué mal lo está haciendo. Pero nada dice que esto no le vaya a venir bien. O sea, es posible que esto al Salvo final... aquí en la frontera que hacemos estas preguntas. Efectivamente. Efectivamente, si vosotros estuvierais aquí votando, pues igual sería diferente. Pero sí, hay una parte de Estados Unidos que indudablemente está con el presidente y que todo esto que a lo mejor a muchos americanos les escandaliza de cómo Trump está gestionando el país y cómo está reaccionando, por supuesto, en los últimos días a las protestas del asesinato del crimen de George Floyd, pues muchos americanos pensarán hasta que se queda corto. O sea, no hay que descartar nada y, por supuesto, Joe Biden está también muy combativo por el lado demócrata porque sabe que tiene una oportunidad para aumentar votos, pero, por supuesto, sabe que esto, en cierta medida, todo este tipo de actitud que tiene Trump le puede reforzar, claro, para las elecciones de noviembre. Hay diferencias, hay gobernadores demócratas que están poniéndose al lado de los manifestantes. En cambio, George Biden, bueno, pues es una persona que será a la derecha del Partido Demócrata, que podría incluso, si me apuras, estar, ¿no? Con los republicanos, ¿no? Y por tanto su actitud está siendo más ambigua. Sí, bueno, quizás hay una frontera a veces un poco tenue entre lo que puede ser un demócrata y un republicano, también dependiendo en qué parte del país. Es verdad que Biden no es un superizquierdista demócrata, es una especie de demócrata mucho más moderado. Y sí, lo que pasa es que él está haciendo un poco una estrategia, yo creo que inteligente en ese sentido. Él sabe que tiene que coger votos de cierto sector del republicanismo moderado, entonces yo creo que le está dejando la oposición más radical a los gobernadores que son más progresistas, y él no se quiere meter un poco en ese espacio. Él está un poco intentando dar la imagen de hombre de Estado, de un hombre que puede unir las dos Américas, de un hombre que no va a incendiar el país, sino que va a unirlo. La duda está en si no hará falta algo más, ¿no?, para ganar las elecciones en noviembre. O sea, como decía ayer un analista norteamericano, decía, a lo mejor no solo basta con llegar a las elecciones de noviembre simplemente diciendo que yo no soy como Trump. A lo mejor hay que tener un programa un poquito más sofisticado que ese, ¿no? Pero bueno, para noviembre queda mucho y él ahora mismo sí que está dando una imagen completamente diferente que la agresiva que da Donald Trump, ¿no? Oye, y Obama, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, ¿qué papel está teniendo en estos conflictos? Pues Obama sí que has tenido, Obama, que sabes que aquí los expresidentes de Estados Unidos en general tienen un papel absolutamente, ¿cómo diría yo?, callado una vez que se van de la Casa Blanca, pero sí que lleva varios días muy activo porque esto a él le ha tocado, yo creo, muy de lleno, ¿no? Y ayer emitió además un comunicado bien largo diciendo, por supuesto, llamando a la gente a que no proteste con violencia, porque si la violencia pues al final desacredita mucho de cara además a la imagen que transmite, a la propia motivación de la reivindicación, pero sí que llamó, por supuesto, a hacer un cambio radical en el país. Y bueno, él como que no se mete nunca con Donald Trump directamente, pero si uno lee entre líneas, pues claramente está desacreditando la manera que tiene Donald Trump de hacer política y de liderar el país, ¿no? Y hay mucha gente que tiene miedo porque eso al final puede tener un traslado en que haya violencia de esa América profunda contra la otra, ¿no? Claro. Hemos visto a policías arrodillados, de alguna manera aliándose con los manifestantes. Sí, eso ha sido, yo espero que esas imágenes estén circulando más porque en muchas ocasiones los manifestantes se dirigen a la policía y les piden que hagan un gesto de que están apoyando a los manifestantes, ¿no? Y el gesto que se está promoviendo es que los policías se arrodillan, ¿no? Y en muchas manifestaciones a lo largo de Estados Unidos hay muchos policías que para demostrarle a los manifestantes que están de su parte, pero que están ahí cumpliendo con su obligación, con el mandato que le han dado, se arrodillan. E incluso el jefe de policía de Nueva York, ayer en Manhattan, se abrazó con la gente
dándoles a Eso es muy entender importante, que porque estaba en con ellos. España la extrema derecha quiere colocar a toda la policía en posiciones de ultraderecha, ¿no? Y ni siquiera, ¿no? En Estados Unidos eso es así. Creo que este es un gesto muy hermoso, muy reivindicativo. Claro, además, ten en cuenta que aquí la policía, sobre todo la policía local o aquí en el Distrito de Columbia, la policía departamental, yo creo que no es un trabajo que esté súper bien cualificado ni súper bien pagado, y muchos de los que trabajan en la policía pues son personas que pertenecen a familias de pocos ingresos, muchos de ellos son latinos, muchos de ellos también son negros, y al final son personas que seguro que en su corazón están apoyando las protestas, ¿no? Bueno, y para ir terminando, eh, claro, por supuesto, los más de 100.000 muertos por coronavirus han pasado a segundo plano. Claro, entre la guerra que empezó justo el día que se cruzó la frontera de los 100.000 muertos, él empezó su guerra con Twitter y con las redes sociales, firmó una orden presidencial que de dudosísima legalidad, pero bueno, él la firmó y ya tuvo su recorrido y empezó a poner su cortina de humo, y ya con esto, pues de los 100.000 muertos por coronavirus, no se habla, pero claro, hay 100.000 muertos por coronavirus, hay muchas familias, habrá millones de familias y millones de personas que tengan un familiar que haya muerto por coronavirus, y esto es la herida que yo te decía antes, en la que se ha sumado el crimen de George Floyd y por la que todo esto ha estallado, porque hay mucha Mueren gente mucho más los pobres por coronavirus. Contagia democráticamente, pero no mata democráticamente. claro, y mucho más en un país en el que no hay una sanidad pública reconocida como derecho humano como puede haberlo en Europa, ¿no? Entonces aquí muere gente porque sencillamente contrae el coronavirus, tiene neumonía, va al hospital, no tiene seguro médico, se queda en la calle, ¿no? El otro día vi un reportaje en Denver, creo que era, de un señor que le había llegado una factura, había estado 2 meses en un hospital, un mes y pico creo que en la UCI, y le había llegado una factura de $800.000. Pues ya está, ¿no? Pues a morirte. Oye, en un minuto, la guerra de Trump contra Twitter, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, ahí pasó que Trump lleva mucho tiempo acusando a todas las empresas de redes sociales prácticamente de ser unos pijos de California que apoyan al Partido Demócrata y que a él lo censuran, ¿no? Un presidente, fíjate, que él se ha aprovechado muchísimo de las redes sociales, ¿no? Y de su campaña de difamación. Entonces él puso un tuit la Que le han semana pasada. localizado 18.000 mentiras en lo que El lleva. Washington Post tiene un track de mentiras y de medias verdades y lleva 18.000 en 3 años y medio. Entonces, claro, el presidente que hace eso, pues acusa a las redes sociales de que lo censuran, porque él puso un par de tweets que eran mentiras. Él dijo que se estaban regalando papeletas de voto a inmigrantes indocumentados en California, donde hay un gobernador demócrata muy combativo contra Donald Trump, y entonces Twitter puso 2 señales de estos tweets pueden tener, hay que verificarlos, pueden no tener información verdadera. Entonces Trump montó en cólera. A los 2 días, que fue justo cuando se alcanzó la cifra de 100.000 muertos por coronavirus, él firmó un decreto contra las redes sociales. Lo que pasa es que es un decreto, es una ley una norma presidencial que se llama aquí, ¿no? Y según todos los analistas, esto no tiene más recorrido, porque por la estructura que tiene legal Estados Unidos, un presidente no puede interpretar una ley. Él lo que hizo fue que cambió la interpretación de un artículo de una ley. Y eso tiene que hacerlo el Senado y el Congreso, ¿no? Pero bueno, a él le sirvió para poner su cortina de humo y declarar la guerra a estas empresas. Sin embargo, Facebook sí que ha mantenido, ¿no?, algún mensaje, ¿no? Claro, como a Facebook, yo creo que como a Facebook no le vino el palo fue contra Twitter, Facebook se puso un poco de lado, ¿no? Pero bueno, sí que dijo que él no creía que las redes sociales tuvieran que decir qué es verdad o qué es mentira en los mensajes que se publican en ellas, pero sí que criticó a Trump y dijo que no tenía mucho sentido en querer censurar a una red social por haberlo censurado a él, ¿no? Y luego recuerdo que hubo un analista norteamericano que es de abogado, jurista, que dijo que lo que no tenía sentido era que Trump hiciera eso apelando a la primera enmienda del derecho a la información, porque la primera enmienda del derecho a la información y a la libertad de expresión decía no protege a Trump de Twitter, protege a Twitter de Trump. Entonces yo creo que no tendrá mucho recorrido. Oye, para irnos, condenar a los movimientos antifascistas de terroristas cuando recordamos, ¿no?, al Capitán América, ¿no?, dándole un puñetazo a Hitler, o al bueno del soldado Ryan peleando contra los nazis, o al Schindler de la lista, ¿no?, demostrando la maldad intrínseca de los fascistas, es un poco loco, ¿no? Sí, pero yo creo de nuevo que él juega con ese guiño, ¿no?, a ese votante más absolutamente ultraconservador y ultrarreligioso, que todo lo que suene a me voy a manifestar, a Antifa, a Putin, a comunismo, a estalinismo, a tal, todo eso lo mete en un mismo saco. Eso es democracia, ya no es
todo lo que le suena a democracia también ya le va a molestar a este señor. Claro, porque aquí se demoniza, o sea, el Trump lo ha demonizado todo, las redes sociales, cualquier cosa que a él no le viene bien, lo demoniza y siempre le pone el halo conspiratorio, conspirativo y revolucionario y antipatriota, ¿no? Entonces él metió, si miras, ayer también lo volví a mencionar los antifas, y él volvía a meter en un mismo saco, pues antifas, violentos, rusos, tal, él lo mezcla todo ahí, y yo creo que eso a cierto sector de la población que vive, que es muy tradicional y que es muy pues eso, que vive un poco muy aislado en la América profunda, pues yo creo que también lo mete todo en ese mismo saco y es la política del miedo, ¿no? Al final es la política del miedo y a Trump le funcionó en unas primeras elecciones y yo creo que él piensa que le puede funcionar en otras. Aquí nos ha llamado la atención mucho que Trump, un tipo no tan soez con las mujeres, jactándose de que les tocaba en la entrepierna, jactándose de sus contactos sexuales, jactándose, ya digo, de tratarlas con tanto desprecio, recibe el apoyo cerrado de Vox aquí, que también están intentando construir el 8M como el responsable del COVID-19. No el virus que viene de Wuhan, sino que el culpable del virus es el 8M. Allí llega este apoyo de este grupo de excéntricos de Vox. No, para nada, para nada. Ten en cuenta que aquí en Estados Unidos, en general, la información europea casi no llega. Aquí prácticamente solo existe China, Rusia y a lo mejor un poco Reino Unido y Francia y se acabó. Y esto seguro que es para los 4 que se informan un poco más en las 4 ciudades importantes, ¿no? Pero el resto es un poco... Este país yo creo que mi sensación, ¿no? Yo llevo aquí pocos meses, mi sensación es que informativamente hablando es un país que vive muy aislado, ¿no? Es un país que prácticamente solo se mira a sí mismo y se centra un poquito en Rusia y en China y porque no, mira que nos da lecciones al resto del mundo. Para lo que mira las lecciones que nos da. Oye, para irnos, ¿va a sacar Trump el ejército a las calles? Pues yo creo que no lo dejarán además, porque los gobernadores están muy enfadados y los gobernadores han llamado a la Guardia Nacional, que es una especie de ejército en reserva que ellos pueden llamar para proteger o para aumentar sus efectivos si les hace falta en cada estado, y yo creo que no, y yo creo que si él tomara esa decisión seguro que tendría muchos recursos ante la justicia y ante el Tribunal Supremo, y yo creo que no se atreverá. Muy mal tienen que estar las cosas para que él intente tomar esa decisión. Yo creo que es otra más de las cortinas de humo de su política testicular. Pero que esa política testicular está deteriorando la democracia norteamericana. Bueno, y la de todo el mundo, ¿no? Porque al final este país, hay tanta información de este país en todas partes que mira que tú me decías, pues mira vos que habla mucho de Trump, mira, al final en el fondo es una especie de modelo que está ahí mediático, que la gente lo ve y que lo ve todo el mundo y al final tiene un cierto traslado. Por eso es tan peligroso y es tan importante lo que un político norteamericano, lo que el presidente o lo que el que esté o que quien esté en la Casa Blanca haga al final, ¿no? Y Trump lo sabe también y lo utiliza mucho, claro que sí. En fin, ojalá se ponga pronto fin a esa locura. Yo no sé si saldrán fotos de Donald Trump en la isla de Jeffrey Epstein. Yo no sé si al final todo el dineral que se ha gastado, ¿no?, en pagar a prostitutas, en pagar a mujeres sobre las cuales había acusaciones de abuso, han logrado tapar ese tipo de comportamientos, pero uno siempre pensó que este señor, su lugar era una cárcel. Sí, lo que pasa es que al final él, como ha creado esa especie de personaje un poco a lo Jesús Gil, él casi que cualquier cosa de la que tú has mencionado, al final casi que le suma, ¿no? Porque al final, como él alienta el personaje que él se quiere construir, a él le da un poco igual y casi que presume de muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí le han sacado de todo, le han sacado que miente, que defraudó a Hacienda con los impuestos de las Torres Trump, y da igual, casi cualquier cosa que le sacan. En un país además tan polarizado que él ha ayudado a polarizar, la gente que lo vota muchas veces reacciona como que los están atacando a ellos, ¿no? Entonces, al final, habrá que ver cómo se lo monta Biden para hacer una buena campaña y un buen programa en noviembre y plantarle cara, por lo menos. Manuel Ruiz Rico, corresponsal del Diario Público en Washington. Muchísimas gracias por acompañarnos en la frontera. Cuídate, cuidado con los gases, cuidado con la policía. No eres muy negro tú, pero da igual, tienes pinta latina y también eres grupo de riesgo al respecto. Que los helicópteros te dejen dormir y que la democracia norteamericana te ampare si puede. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo sí abro la boca, latino, y bueno, mejor no abrirla. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, gracias. Gracias. Hasta pronto.
Hola, buenas noches, Juan Carlos. Bueno, mucho se ha hablado estos días atrás de la frase de "es usted el hijo de un terrorista", ¿verdad? Y muy poco de la otra gran frase de Cayetana de estos días, que es: venimos a desmontar la falaz superioridad moral de la izquierda. ¡Ole, ole, ole! Esto lo diga una grande de España, ¿no? Grande, como sabes, por lo bocazas que es, y de España porque se tuvo que hacer española, tuvo que adquirir la nacionalidad para poder ser diputada y cobrar la paguita, porque era francesa y argentina, ¿no? Quería cobrar la paguita y se hizo española. Y digo bien paguita, porque bueno, en esta legislatura todos sabemos a lo que se ha dedicado, ¿no? Pero en la anterior también se tocó, en la anterior que estuvo también se tocó los quinotos, es decir, no dio un palo al agua. Está recogido en el registro de actividades del Congreso que esta tía presentó 9 preguntas en toda la legislatura, 9 preguntas escritas, ojo, que no intervino ella hablando, ¿no? Preguntas es, pues, hola, ¿qué hace? O bueno, adaptado ahora a la pandemia, hola, ¿qué hace? ¿Desescala o qué hace? ¿No? Y escritas, que se las pudo redactar un asistente, o en su caso un lacayo, porque es marquesa. ¡Señora! ¿Qué es para Cayetana esa falaz superioridad moral de la izquierda? Pues te lo explico en una frase. Es una actitud como: estúpidos perroflautas engreídos, ¿pero qué se creyeron? A nosotros también nos importan los pobres, lo que pasa es que ahora no se puede. Primero tienen que ganar dinero los de arriba y que por la teoría del goteo pues caiga riqueza y ellos también puedan aprovecharse, ¿verdad? Mira, la derecha, querido Juan Carlos, tiende a convertir en mercancía pura y dura todo lo que encuentra a su paso. Todo tiene que ser rentable, ¿no? Incluso la solidaridad. Acuérdate de aquella frase tremenda de Rajoy de: una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada, ¿verdad? Todo tiene que ser rentable. La izquierda, en cambio, tiende a preocuparse más que por las mercancías, por los bienes culturales. Tiende a preocuparse por el teatro, los libros, el cine, en el bien entendido de que más allá de la rentabilidad financiera, del dinero que entra en caja, hay una rentabilidad social que es sabia para la sociedad y que, bueno, aunque es perceptible a más largo plazo, pues evidentemente tiene una importancia aún mayor todavía que o igual, pareja con la rentabilidad financiera. ¿Cuál es el problema con la izquierda? Que a veces se zapateriza, a veces se distorsiona, empieza a convertirse en gos caviar, empieza a lanzar frases estupendas como la tierra no pertenece a nadie salvo al viento y la hemos cagado, ¿no? Tienden a convertir ya en bienes culturales, pues, yo qué sé, una exposición de cajas de zapatos vacía, que yo he visto eso convertido en cultura, ¿no? La derecha, por su parte, tiende, cuando se botelliza, tiende a convertir yo qué sé, viviendas de protección oficial en objeto de mercadeo, ¿no? Que eso pueda entregarse a fondos buitre. ¿Cuál es la diferencia? Que la izquierda tiene que, digamos, distorsionarse, tiene que zapaterizarse para resultar hedionda, para resultar insufrible, mientras que la derecha viene ya botellizada de serie. Son así. El famoso reproche de Tertuliano Cavernícola de no voy indignado, no voy a consentir que digas que sientes más que yo la muerte de miles de ancianos, eso no te lo consiento, ¿no? Eso se produce cuando la derecha, se produce siempre, porque la derecha se pone demasiado golosa, es decir, quiere por un lado mercadear con las residencias de ancianos y vendiéndoselas a fondos de inversión y a asociaciones de aristócratas, como he leído esta semana, pero también quiere quedar bien, quiere quedar como el partido que protege a los pobres, ¿no? El partido que se preocupa por todo el mundo. Mira, hay una frase famosa de Cánovas del Castillo, el conservador del siglo XIX, el que se alternaba con Sagasta, que dice, leo textualmente, con puro, ¿no? La política, querido amigo, querido Juan Carlos, es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible, es decir, aquella parte del ideal que se puede aplicar sin peligro. Manda cojones, o sea, el peligro al que se refiere Cánovas del Castillo puede ser desde la famosa expresión infame del efecto llamada, ¿no? Desde que como se lo pongamos muy fácil a los negros, de verdad, nos van a comer vivos. Puede ser también, como aprobemos el ingreso mínimo vital, es que no van a dar ni chapa estos pobres, ¿no? O puede ser también, como nos pongamos de guays ayuda a pobres, no nos van a prestar los mercados. La superioridad moral de la izquierda que existe, mal que le pese a Cayetana, ¿en qué consiste? Consiste en el valor, en el coraje
de apagarle ese farol a la derecha. Cuidado, cuidado, que si os portáis mal no os vamos a prestar, os vais a morir de hambre. Cuidado con los mercados, cuidado que os dejan en la ruina, ¿no? Mentira, mentira, no podéis no prestarnos, porque es que si no tenemos dinero los del sur, ¿a qué le va a vender Alemania sus aspirinas? Las famosas aspirinas Bayer o los coches o la tecnología alemana, ¿no? ¿Tú te crees? Vamos a ver, esa ingente cantidad de dinero que ahora la UE va a poner en circulación por toda Europa, afortunadamente, ¿no? Que es prácticamente un dinero a fondo perdido, con unas contraprestaciones ridículas. ¿Tú te crees que eso es por caridad cristiana? Hombre, supongo que les importamos también algo como seres humanos, pero sobre todo es que les importamos como consumidores. Si no hay platita acá, que diría Cayetana, pues habrá ruina allá porque no podemos hacer negocio, ¿no? Así que veo, derecha, veo tu farol. ¿Qué llevas? ¿No me vas a prestar? A ver, quiero ver tus cartas. A ver, no llevas nada, no llevas ni mierda en las tripas. Terrorista, terrorista. A Cayetana le descompone literalmente esta actitud de la izquierda. ¿Por qué? Porque ella, aunque físicamente es flacuchita, ¿no? Es un escuercín de mujer, por dentro es todo lo contrario. Por dentro Cayetana es una gorda bulímica, ¿no? Es como Kathy Bates en Misery, lo quiere todo, es muy golosa. Quiere, por un lado, vivir a todo tren, poder presumir en los círculos aristocráticos en que se mueve, que ella es grande de España, fíjate, de que lleva, yo que sé, a sus hijas a los colegios más caros, Oxford, Cambridge, en fin, se puede permitir todo, vive rodeada de lujo y esplendor, pero por otro lado también quiere hacer como que se preocupa, porque tiene sensibilidad social, ¿no? Engreídos, pero flautas, ¿qué se han creído? Ustedes no tienen el monopolio de los buenos sentimientos, ¿verdad? Nosotros también padecemos por la situación que vive España, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Cánovas del Castillo, en este momento concreto no podemos traducir en acción nuestros nobles y humanitarios sentimientos. ¿Por qué? Porque pondríamos en peligro, por un lado, la sostenibilidad del Estado y por otro lado, la estabilidad de los mercados, ¿verdad? Qué lista que soy. Eso sí que es terrorismo, Juan Carlos. Lo de Cayetana, ¿por qué? ¿Por qué es terrorismo? Porque aterroriza ver cómo la portavoz del principal grupo, del principal partido de la oposición, es capaz de defender en el Congreso y en los medios de comunicación un discurso político tan pelotudo, tan hipócrita y tan endeble. Buenas noches, Juan Carlos. Más veloz que una bala. Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. Arriba en el cielo. ¡Es un ave! ¡Es un avión! No es ni una nave, ni es un avión. 78 añazos después descubrimos, eso sí, gracias a Donald Trump, que Superman en realidad ha sido siempre un peligroso terrorista. Un inmigrante antifascista que llega desde un país raro, Krypton, y con la misión de combatir al nazismo. Vamos, uno más dentro de esa legión de superhéroes rojeras, defensores a ultranza de la democracia. Si va a tener razón Pedro Ballín. ¡Contra el mal, la hormiga atómica! Según el presidente americano, el mal es el antifascismo. Antifascista, según su peculiar cerebro, es sinónimo de terrorista. O sea que todo aquel que haya luchado o esté en contra del fascismo se convierte automáticamente en terrorista. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con personajes como el Capitán América? El Capitán América. ¿Va a terminar en Guantánamo? Porque es que golpeó al mismísimo Adolf Hitler en la portada de su primer número, ¿eh? Queridos millennials, ya sois mayores, tenéis que saber la verdad. El Capitán América no nació para derrocar a Maduro, ni para enfrentarse a Kim Jong-un. Sí, jovencitos, el superhéroe de Marvel puso suavecito al Führer allá por 1941. Otro antifascista a la sombra, Walt Disney, el padre putativo de Cenicienta y Blancanieves, que antes de ser un icono del heteropatriarcado, le dio cera a los nazis. Claro, a diferencia del Capitán América, como Disney no tenía ni media hostia, pues mandó al Pato Donald, que a mala leche, al parecer, no le ganaba a nadie. Este fotograma pertenece al rostro del Führer, un corto a mayor gloria del soldado Ryan y sus compañeros antifascistas. Vamos, otro que lo pasaría muy mal con Trump sería Bogart, Rick, aquel escéptico de nacionalidad borracha que luchó contra las hordas franquistas durante la Guerra Civil Española. Y que no os engañe Hermann Terz, que si tuvo que cerrar su famoso café no fue ni por el coronavirus, ni porque le montara un pollo a mi amigo Germán por la noche, en fin, horas intempestivas cuando se hacen cosas raras. Vamos, que la historia del cine está llena de peligrosos terroristas, como un tal Indiana Jones, que además de ser profesor universitario
como un servidor, se dedicaba a putear a los nazis en sus ratos libres, mientras yo me tengo que conformar con idiotas, con aristócratas estiradas, con fachas casposos, o con militaristas que además no hicieron la mili. Vamos, los nazis por lo menos tenían a Leni Riefenstahl haciéndoles películas. A estos se las hace Segura con eso de torrente. En fin, que gracias a Indiana Jones, que es un antifascista emérito, los alemanes se quedaron compuestos y sin arca de la alianza. Y encima sin calaveras de cristal y sin inteligencia alienígena. Eso, por cierto, a los de aquí no les importa, porque ellos con lo de viva la muerte de Millán Astray ya se evaden. Oye, que hasta Tarzán tuvo sus más y sus menos, con los malditos nazis. No había ni Twitter ni Facebook, pero la mona Chita, la mona Chita les puso firmes por teléfono. Come in, Colonel von Reichert. Hier ist General Hoffmann. Es que impresiona ver la solemnidad de un chimpancé al oír Heil Hitler. Es que me recuerda tantas cosas. En fin, me recuerda incluso a cierto personaje de la ultraderecha española en la Plaza de Colón, flanqueado como si fuera alguien por los periodistas que la acompañaron. Pero bueno, que no quiero malos rollos. Si la mona Chita o sus herederos se han ofendido, les pido disculpas. En fin, como veis, Estados Unidos lleva el antifascismo y la democracia más o menos, por lo menos en el celuloide, Y nos quedaría citar a Tuvior Noctuvi de Lubitsch o al gran dictador de Chaplin. Estos volverán a llevar póstumamente a Charlotte al Comité de Actividades Antiamericanas. Claro, luego llegarán las presidenciales y elegirán otra vez los gringos el planeta de los simios. Hombre, en cuestión de gusto yo prefiero a Luke Skywalker, que a pesar de ser un monárquico interestelar es antiimperialista hasta las trancas. Aunque mi favorito, Jack Sparrow. Igual que le pasa a Nicolás Maduro, porque Sparrow, como buen pirata del Caribe, siempre va con los indios y nunca con el séptimo de caballería. Hasta mañana, desobedientes.